Bienvenidos amigos televidentes a su último programa de Pulso Político. Este domingo para mí es un día muy especial, porque luego de 5 años en Pulso Político, hoy en TC Televisión, Pulso Político llega a su final. Y casualmente, cuando tomé la decisión de participar en un programa de opinión como Pulso Político, la primera pregunta que me hice en aquel entonces fue: ¿qué elementos diferenciadores debería tener un programa de opinión? Desde la óptica del televidente, recuerden que no soy periodista, soy ingeniero comercial, desde la óptica del televidente siempre me preguntaba, ¿por qué los programas de opinión no aportan con la construcción de pensamiento crítico, conciencia y reflexión ciudadana? Cuando yo apagaba el televisor o cambiaba de canal cuando terminaban los programas, a veces salía más confundido. Pero lo importante es que en un programa de opinión siempre exista un debate, porque el debate enriquece a la democracia, a la sociedad, a un tejido social que quiere generar ese pensamiento crítico. Una sociedad tiene muchas aristas, en lo social fundamentalmente, en lo económico, en lo político, en la convivencia democrática. Y justo el día de hoy he querido cerrar estos 5 años de Pulso Político con un tema: la importancia de los programas de opinión, su incidencia en la vida democrática de las naciones, por qué los medios se resisten a tener programas de opinión y si los programas de opinión están aportando a ustedes, televidentes, que en definitiva son la razón de ser de estos programas. Estamos incentivando el debate en las calles, en las familias, en los hogares, en los barrios, en la academia. Bueno, eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Para ver sobre la importancia de los programas de opinión, veamos a quienes hemos invitado. Pilar Núñez, exasambleísta constituyente, catedrática de comunicación en universidades del país y México. María del Carmen Ceballos, comunicadora e investigadora, docente de la Universidad Católica y de la Universidad Andina Simón Bolívar. Pedro Iván Moreno, comunicador, docente de la Universidad Politécnica Salesiana y de la Universidad Central. Ellos son nuestros invitados el día de hoy en este último programa de Pulso Político y les doy la bienvenida. María del Carmen, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Pilar, tú eres de casa prácticamente, gracias por estar acá. Y Pedro Iván, muchas gracias también por haber aceptado la invitación a este último programa de Pulso Político. Bueno, estamos llegando al final de Pulso Político, que es un programa de opinión y de debate, y les comienzo preguntando, ¿cuál es la importancia de un programa de opinión en la televisión ecuatoriana? Porque en la radio, aquí por lo menos en Quito, yo sí he visto que hay debate. En Guayaquil no, y debo ser sincero, yo soy de Guayaquil, no hay debate en ese sentido. Pero ¿cuál es la importancia de un programa de opinión en un medio televisivo y qué injerencia puede tener esto en la vida de una sociedad? María del Carmen. Gracias. Yo diría que es muy grande la importancia porque el generar opinión, el generar debate sobre todo, implica también que haya desde esos programas en la televisión, que es un medio que está presente en la vida de todos los ecuatorianos, de toda la sociedad, y que es indispensable prácticamente, genera aprendizajes también, genera preguntas, genera curiosidad, pero hay que decirlo que esos programas de opinión tienen que estar basados en investigación también. Claro. Si no es que los programas de opinión se generan solo invitando a las personas y que den su opinión o elucubren sobre cierto tema. Diría que es programas que tienen que estar sustentados. La investigación va acompañada de la opinión. Absolutamente. Si es que no tienes sustento, si no tienes argumentos, ¿cómo pueden opinar? No es solo que es mi opinión a priori, sino que yo debo sustentar esa opinión. Y eso es lo que permite posiblemente que estos programas de opinión tengan más profundidad. Y sustentar la opinión contrastando con otras opiniones. Evidentemente, esa es la pluralidad de la que hablamos. Las opiniones tienen que ser diversas y tienen que ser también sustentadas, como digo, y pueden ser también contradictorias, evidentemente. Pueden haber diversas opiniones.
y esa contrastación permite ver que hay distintas formas de ver la realidad, distintas formas de ver el mundo. De hecho, hay distintas formas. Ya vuelvo contigo, María del Carmen, voy donde Pilar. Ahora, pero estos programas de opinión que María del Carmen dice son tremendamente importantes para la vida de una sociedad. El tema es qué tanto están aportando a la vida de la sociedad. Debemos decir que lamentablemente, Carlos y compañeros y María del Carmen, en los últimos tiempos ha habido una pérdida muy significativa de programas de opinión, tanto en los medios audiovisuales y en la radio y en la televisión. En la televisión además es mucho más, es un recurso muy importantísimo porque ayuda precisamente, en este caso en la televisión ayuda el asunto de la imagen, para generar precisamente elementos, ¿no es cierto?, desde lo prosémico, desde la ¿Tiene semiótica. mayor capacidad de amplificación? Por supuesto que sí. Y debemos eso, digo, lamentar, porque yo considero que los programas de opinión son trascendentes, ni siquiera importantes, son trascendentes en la vida, en la construcción, precisamente de los nuevos rumbos de un país, de una nación. Y a lo que decía María del Carmen, basándose sobre todo en la investigación, yo añadiría, la opinión es, si es que hablamos de género periodístico inclusive, es el más sustancial, el más importante. ¿Por qué? Porque implica conocimiento del hecho, del acontecimiento, de los procesos, de las estructuras de un país, de la vida nacional, y además implica el conocimiento profundo, el contrastar los elementos que componen precisamente esa totalidad de la temática y los diversos puntos de vista que tienen que ver con enfoques filosóficos, políticos y científicos. Por lo tanto, la opinión está sustentada, a mi juicio, a mi criterio, en sobre todo la argumentación. Y la opinión es tan trascendente, digo, porque es la que permite precisamente la conformación, elevar el nivel de conciencia de la gente. Ahora, pero aparándome en lo que acaba de decir tanto María del Carmen como Pilar, Pedro Iván, el tema es el siguiente. ¿Qué tipo de programas de opinión estamos haciendo? ¿Qué temáticas deberíamos tratar en los programas de opinión? Porque si estamos hablando de investigación, estamos hablando de opinión, los medios terminamos también siendo, los programas de opinión terminamos discutiendo o analizando o reflexionando sobre la información que los noticieros nos transmiten. Es decir, estamos profundizando realmente la coyuntura, los problemas coyunturales de una sociedad y nos estamos olvidando también de los problemas estructurales de esa sociedad. A ver, yo diría en primer lugar que el periodismo que se ha hecho en la sociedad ecuatoriana ha priorizado simplemente el espectáculo, ha priorizado, o los programas han estado en función del rating de sintonía, y por lo tanto no se ha dado mayor importancia a los programas de opinión. Te paro ahí para una aclaración. Cuando dices el periodismo ha privilegiado el espectáculo, ¿te refiere que los hechos noticiosos están siendo tratados y procesados a manera de espectáculo? ¿A eso te refieres o te referías a los medios en términos de los intereses? Las dos cosas. Es decir, en primer lugar... Pero lo primero es grave, ¿eh? Indudable, indudable. Creo que es una aseveración bastante dura, diríamos, pero si nosotros revisamos la historia de nuestro país y vemos la historia de los medios, me refiero, obviamente vemos cuáles han sido los programas más importantes y que han priorizado los medios de comunicación. No están obviamente los programas relacionados al ámbito de la cultura, de la ciencia, del desarrollo social y por ende los programas de opinión, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva me parece que, lógicamente, hay una deuda de los medios con la sociedad en cuanto a esta necesidad, porque el periodismo es responsabilidad social también, no es simplemente un negocio. Si partimos de que es un simple negocio, creo que lo entendimos mal la profesión y también quienes se han dedicado a administrar o a gerenciar los medios de comunicación. Consecuentemente, me parece de que el periodismo por naturaleza es investigación, ¿verdad? Pero que también se ha olvidado eso, muchos medios y muchos colegas comunicadores. Entonces, el periodismo o los programas de opinión, indudablemente, haciendo relación a lo que se comentaba acá hace un instante, obvio, requiere profunda investigación sobre los temas que se van a abordar y los temas, obviamente, que se abordan, que se tratan, no solamente tienen que estar en función de la coyuntura política, social o por el estilo, sino que los temas deben aportar a resaltar los problemas o los asuntos de la cultura, de la ciencia. Hay tantas situaciones... Problemas estructurales.
Debemos entender que vamos a cambiar la coyuntura una vez que cambiemos la estructura. Definitivamente, que primero el huevo o la gallina. Ahora, permíteme ir donde María del Carmen, pero si esto es así, con la dureza que nos acaba de decir Pedro Iván, que el periodismo ha privilegiado el espectáculo, y por eso le pedí la aclaración, y me dice que no solamente el periodismo, sino los medios, pero siendo el periodismo es mucho más grave, en el sentido... no hemos entendido entonces el rol del periodismo, no hemos entendido el rol del medio, y te pregunto, María del Carmen, ¿qué rol tenemos entonces? ¿De orientar, de educar, de formar un pensamiento crítico? Yo creo que los medios efectivamente se han equivocado y mucho en cuanto a hacer su ejercicio periodístico. ¿Por qué? Primero porque los contenidos que están dando en general no contribuyen a elevar ese nivel de educación que requerimos, ese nivel de cultura de los ciudadanos en general, por un lado. Y por otro lado, pienso que también se equivocaron también en términos de solo verlo como ese negocio, que ya lo habló Pedro Iván. Es decir, no me importa quienes vean el programa o los distintos programas o los contenidos, sino me importa cuántos ven, quiere decir rating. Y desde esa perspectiva, por ejemplo, todo lo que es espectacularización, crónica roja, es una de las cosas, como entre comillas, es lo que más vende, lo que más atrae, precisamente porque no se ha trabajado el tema de elevar este nivel de educación. Pero adivinen un tema, ese elevar el nivel de educación es un proceso, y ese elevar el nivel de educación, que es un proceso, requiere ir construyendo audiencia. Evidentemente, las audiencias al momento no son activas, yo diría, hay audiencias pasivas. Las audiencias no son activas, no son conscientes, y eso significa que hay un analfabetismo mediático también desde las audiencias, de cómo nosotros debemos leer los medios de comunicación desde una perspectiva crítica en la coyuntura actual que tenemos, al menos en el país. Pero será entonces, Pilar, que no hemos entendido bien el tema y que hemos confundido y que nos hemos contentado o que no hemos sintonizado todavía con la demanda de la audiencia, y todavía creemos que es cuestión de transmitir información, y tenemos un ciudadano televidente receptor cuando hoy ya no es receptor, hoy la comunicación es en doble vía. Por supuesto, la comunicación es de interacción, Carlos. Esa palabra la debemos interiorizar porque es muy profunda y esa es la que mejor expresa el significado de la comunicación. Ni siquiera deberíamos hablar, permíteme tú, hablar de las dobles vías, porque entonces eso implica en canales. La comunicación significa entrar en sintonía el pensamiento y la expresión de los seres humanos. Y ahí viene precisamente el círculo vicioso. Yo preguntaría, si estamos aquí de acuerdo, si es que en el país se ha hecho últimamente, precisamente, estamos hablando de investigación, ¿acaso se ha hecho investigación de la demanda social en materia de comunicación? Pues no. En materia mediática tampoco. Y entonces, ¿a qué se reducen los ratings que dice María del Carmen? A preguntar qué es lo que está escuchando, qué es lo que está viendo. Pero ¿qué ve? Lo que le oferta el medio, pues. Pero y más allá de qué le ve, el círculo. ¿Cómo le está aportando? ¿Con qué calidad le está aportando? Y no le aporta en nada. ¿Por qué? Porque justamente esa banalización de la que estamos hablando, del contenido de las ofertas mediáticas, inclusive en la propia información, peor en la otra programación de la televisión y de la radio y de los medios impresos. Porque no solo debemos hablar del informativo, de la opinión. ¿Qué pasa? Que se ha confundido tenazmente lo que significa entregar un dato descontextualizado, sin un proceso de comprensión histórica de su desarrollo, para que eso no le permita a la persona entender la realidad. Y de ahí que se van construyendo realidades que, perdónenme la expresión, no son reales. Ahora, pero Pedro Iván, si el tema es, no estamos comenzando a investigar desde el principio, es decir, desde el origen, es decir, preguntarle a la audiencia, para ir construyendo la audiencia, me salió hasta en verso, el tema es, si los medios no lo hacen, ¿cuál ha sido el aporte de la academia para poder debatir sobre el rol de los medios en temas tan importantes como el tener y contar con programas de opinión? Ya. Hay algunos estudios de recepción que se han hecho... ¿Desde la academia? Desde la academia, desde CIESPAL, otras instituciones que están relacionadas al ámbito de la comunicación. Indudablemente que... en una aproximación así general, la gente le preguntan sobre cualquier reality show y es el que más ve, el que más sintoniza, desafortunadamente. No, o sea, a mí me da ganas de arrancarme el poco pelo que me queda cuando veo que programas como el de Pablo Escobar tenían alta sintonía. Exactamente. O sea, estamos creando programas antivalores. Exactamente. Las llamadas narcotelenovelas que se han pasado en los distintos canales de comunicación acá, obviamente eran los que más sintonía tenían durante toda esa etapa que se pasaron ese tipo de telenovelas. Entonces,
hay alguna justificación de algunos defensores, obviamente a ultranza de este tipo de programación, dice, bueno, eso le gusta al público y por lo tanto nosotros le damos lo que le gusta al público. ¿Eso será cierto? Yo creo que no es cierto eso. Nosotros entonces estamos acostumbrando, desafortunadamente desde algunos medios de comunicación, a lo que se expresa en términos de la psicología, a exteriorizar ese morbo que está... Pero tú entonces me estás diciendo que estamos construyendo programación o parrilla dentro de la programación de televisión con base en una percepción y no con base en una investigación científica en términos de lo que es lo que quiere la audiencia. Indudablemente. Bueno sería para los medios realmente hacer un estudio y también para la academia, indudablemente saber qué es lo que requieren, qué necesitan los medios. Esas percepciones que se tiene desde quienes conducen los medios, obviamente están tamizadas por algunos factores, entre ellos los anunciantes, ¿verdad? Los anunciantes de una u otra manera también definen la parrilla informativa. Claro, hemos mercantilizado el rating, el tema es cómo medimos el rating, que eso es otra gran mentira en el Ecuador. El tema, hay una empresa que mide el rating Guayaquil-Quito, no sabemos ni cómo está la muestra, ni en qué cantidad, ni cómo está distribuida por zonas la muestra en ese sentido. Pero vamos a lo siguiente. Entonces, esta medición, que es una percepción, que está funcionando con base en una percepción, María del Carmen, termina siendo una guía del famoso rating. Es decir, el que me ve un poco más, sabrá Dios si eso es verdad, entonces me pautan más, por tanto, privilegio de esos programas. De ahí entonces que los medios de comunicación prefieren tener los programas de opinión en un horario muy diurno, donde el encendido es muy bajo. Sí, yo pienso que los medios no han invertido en lo que significa los estudios de audiencias. Y creo que también hay una deuda desde la academia. Es decir, en la academia tampoco hacemos investigación a fondo, investigación con rigurosidad que permita dar elementos, conocimientos para decir esto es lo que está pensando la sociedad ecuatoriana, o al menos este segmento, jóvenes o niños o lo que sea, o mujeres. Y te pregunto también, Estas son las la deuda está en la academia, María del Carmen, también los medios podrían decir, ¿y qué programas de opinión voy a tener si no estoy teniendo periodistas preparados para la investigación y para manejar, dirigir y conducir programas de opinión? Sí, yo creo que hay un divorcio entre lo que es la academia y lo que es los medios de comunicación. Ese es una larga historia, tiene una larga historia porque realmente no ha habido esa conjunción para saber cómo podemos marchar juntos, sí, complementarse. No es que vamos a responder solamente a lo que los medios quieren, pero sí decir cuáles son las necesidades y formar para esta investigación, por ejemplo, que es absolutamente necesaria para que los futuros comunicadores puedan ejercer programas de opinión, por ejemplo, que son tan importantes y tal vez los que son menos vistos, porque ya dijo Pedro Iván, las audiencias se han acostumbrado a lo light. Entonces, vamos a depilar. ¿Hay la necesidad de tener periodistas especializados? Pero claro que sí. A ver, yo creo que lo que estaba diciendo María del Carmen es que no es casual esto, pues Carlos. No es casual que exista ese tipo de academia formando de esa manera a los comunicadores sociales, a las comunicadoras sociales y esa realidad mediática que es la que impone, ¿no es cierto? Esto es parte de un sistema de dominio y de poder. Seamos bastante claros. Por lo tanto, ahí hay una real funcionalidad entre uno y otro. Por lo tanto, no interesa la investigación de las audiencias, no interesa la investigación de la demanda social, repito, en materia de comunicación. ¿Por qué? Porque entonces trastrocaría el sentido. ¿Qué pasa con los medios de comunicación? Con ese tipo de mensajes que decía Pedro Moreno, que están formando una ciudadanía, esa pasiva, no crítica frente a su realidad y por lo tanto no es protagonista. Y cuando ya me hablas de no crítica, entonces entremos a la instancia o el estadio del pensamiento crítico, la necesidad de invitar a la construcción de pensamiento crítico a través de un programa de opinión. Y por lo tanto se necesita esa especialización, es decir, de gente, como debemos ser todos los comunicadores sociales, hombres, mujeres, ¿no es cierto?, para trabajar en cualquiera de los espacios y formas comunicacionales y medios de comunicación, se requiere una formación sólida, por supuesto que académica y de conocimiento profundo de cuáles son las aristas y cuáles son los elementos profundos que constituyen la comunicación social. No es simplemente dar un relato de un hecho, porque eso lo puede hacer quien quiera persona. El comunicador tiene que entender a dónde va, cuál es, qué es lo que quiere hacer, por qué lo debe hacer y para qué está en definitiva en función de la conformación de esa conciencia. Ahora, quiero hacerles una pregunta que a lo mejor es polémica.
¿La ley de comunicación es una barrera para tener programas de opinión, Pedro Iván? Y la misma pregunta se la planteo a ustedes. Perfecto. Primero, antes de contestar la pregunta, yo quería puntualizar alguna cosa. El término de ciudadanía, ¿no? O sea, que está también en todos los ámbitos académicos, políticos, aunque puede ser, o se puede tener distintas percepciones sobre lo que es la ciudadanía, a mí me parece que sí es importante qué es ser ciudadano y qué es una ciudadanía activa en este momento. Yo creo que los programas de opinión justamente pueden contribuir a ir generando ese pensamiento crítico y una ciudadanía activa que se vaya organizando. Si, por ejemplo, en algunos países, lastimosamente aquí en el nuestro no existe, donde se han estructurado comités de vigilancia de los medios, observatorios de medios. Es que se me está picando la lengua para hacerte una repregunta con lo que acabas de decir y estoy dando la ley de comunicación un poco aparte, pero la vamos a preguntar. Pero a ver, el tema es, hay una línea muy finita entre lo que es opinión y lo que es un programa de opinión que genera polémica. ¿En dónde nos tenemos que quedar? ¿En la polémica o en la racionalidad de la polémica? En la racionalidad de la polémica. No se trata de polemizar por polemizar, sino en la racionalidad, es decir, en la propuesta, o sea, frente a las distintas visiones de la realidad, del mundo, de sociedad, que pueden tener los distintos actores que participan en un programa de opinión, que aporta al conocimiento, que aporta al desarrollo, a la reflexión, al debate, a su vez a la ciudadanía. Y obviamente desde esa perspectiva estamos construyendo una ciudadanía activa que vaya viendo la necesidad, incluso, como decía anteriormente, de organizarse en cuanto a ver ellos como ciudadanos qué tipo de programación requerirían. No es un problema solamente relacionado a los medios de comunicación, indudablemente, es un problema más estructural, es un problema más global que tiene que ver con la educación primaria, secundaria, universitaria, con los distintos estamentos de la sociedad, del Estado, etcétera, ¿verdad? Me has hecho acordar a un profesor de literatura que tuve en el Colegio San José de la Salle que decía, que establecía cuál es la diferencia entre el profesor y el maestro, y decía, el profesor es aquel que transmite conocimiento, el maestro es el que deleita enseñando. En ese sentido, más allá de la polémica, debe haber la racionalidad de la polémica, que está basada en los contrapuntos de distintos, de pensamientos diversos, de opiniones diversas, etcétera, etcétera. Y eso debe quedar como bolita rebotando en el televidente para que ellos sigan investigando y que sigan debatiendo. Ahora, estamos en Quito, no estamos en diciembre, y sentí que me hiciste un manolete cuando te pregunté el tema de la ley de comunicación y no me contestaste. Vamos a lo segundo punto. Sí, vamos. ¿Es una barrera la ley de comunicación para tener programas de opinión en medios privados? De ninguna manera. A mí me parece que la ley no es que se convierta en un obstáculo para el desarrollo de programas de opinión. Al contrario, me parece que lo que exige la ley es una responsabilidad de los medios, de los periodistas y también de la ciudadanía. Pero esa responsabilidad siempre ha existido. Bueno... O sea, por lo menos en la teoría. Exactamente. Me refiero a la teoría. Ah, no, porque si vamos a eso, la Biblia está escrita hace mucho tiempo y está escrita. Claro, el tema, en la teoría ha existido la responsabilidad en todos los actos de la vida. Claro, pero no se lo ha cumplido, ¿verdad? O sea, o hemos hecho caso omiso de lo que establece la Biblia. En este caso particular de la ley de comunicación, ¿qué es lo que fundamentalmente habla, ¿no? O sea, como dicen los abogados dentro del espíritu de la ley, que los medios, que los comunicadores sean más responsables sobre lo que se transmite hacia la sociedad. Y cuando, por favor, perdón, Carlos, y cuando la ley establece inclusive la posibilidad, ya reconoce felizmente la necesidad de la formación de quienes trabajan en los medios de comunicación social como en otras actividades comunicacionales, ahí se está llevando hacia construir ese camino y ese nuevo enfoque de la comunicación que elimine ya los elementos estos de banalización y de simple transmisión, como tú decías, para ti estamos en ese proceso. La ley va a permitir eso. Estamos en el proceso. Y estamos, por lo tanto, iniciando recién un proceso. Al contrario, la ley fortifica la necesidad de que la opinión sea, decíamos, un género privilegiado con el objeto de llegar. Y digo, porque estuvimos presentes en la construcción de esa ley de comunicación, a la construcción de esa sociedad del buen vivir. De lo contrario, si no hay esa comunicación sin responsabilidad, sin una opinión que solo se ha convertido en un simple juicio de valor,
juicios de valores, simples pareceres, hablando desde el punto de vista epistemológico, entonces es necesario fortificar Ahora, eso. pero voy donde María del Carmen, ¿la ley constituye una barrera? Yo coincido con Pedro Iván, no es una barrera. Pienso que lo que se ha desatado últimamente es, bueno, una campaña desde que empezó la construcción de la ley, desde los medios de comunicación, llamarla ley Mordaza, es decir que no pueden escribir o que no pueden hacer opinión porque van a ser censurados o porque van a ser, o van a tener, digamos, algunas sanciones. Entonces, me parece que esa campaña pierde piso, porque si hay profesionales de calidad que estén sustentando, argumentando a partir de investigación, ¿cuál es el problema? Yo digo que los contenidos de calidad tienen que ver también con esa opinión, y coincido con Pilar también al decir que no es solo mi opinión, mi elucubración, el juicio de valor de una persona, sino que está sustentado. Y la ley, yo pienso que más bien promueve a que se hagan contenidos de calidad y que los ciudadanos y la sociedad podamos tener más bien esas orientaciones que permitan precisamente que la democracia se fortalezca. El tema que corremos el riesgo es que los medios de comunicación y los programas de opinión se comiencen a transformar en programas militantes o ideológicos y se pierde el pluralismo y que cada uno quiera o pretenda determinar la construcción de pensamientos únicos. ¿Existe ese riesgo, María del Carmen? Yo pienso que sí puede existir el riesgo en la medida en que no se practique lo que la ley, lo que la Constitución dice alrededor de la ley, los artículos de la ley, la pluralidad de voces, la diversidad. Porque en algunas ocasiones yo me he puesto a escuchar programas, sobre todo en la radio, que son los que más generan opinión pública, y es verdad, y hacen programas de opinión, es que se invitan a 3 personas o a 2 de la misma línea. Eso no es pluralidad. Entonces, evidentemente, ahí hay problemas. Y eso significa que no están ejerciendo con responsabilidad al invitar a personas de distinta tendencia, de distintas opiniones. Y eso sí puede afectar, ¿no? Entonces tú sabes que pones en un canal o que pones en una radio y sabes para dónde va. Ya sabes el direccionamiento. Exactamente. Pilar. No me parece que deberíamos ver que en un mismo programa necesariamente estén las 2 o 3 partes que enfocan una determinada temática. Hay que ver a la programación en su conjunto. Hay que ver esa realidad. La secuencia de los programas. Por supuesto, ¿por qué? Porque difícilmente en un mismo programa pueden estar distintas voces tan diferenciadas como para que se pueda llegar a los niveles profundos de los que hemos estado hablando durante todo este tiempo. De que exista el contexto, de que exista la argumentación necesaria y la fundamentación para llegar precisamente a dar esa opinión que está basada en la información además. Entonces deberíamos ver más bien el conjunto de los programas de opinión, eso, en un proceso de desarrollo con el objeto de que el televidente o el oyente pueda a la final tener su propio criterio, su propia decisión. Y eso no se va a lograr con un programa de media hora o de 1 hora. Esto es visto siempre en función de una continuidad, un continuo de formación. El debate tiene que trascender la pantalla. Por supuesto. Bueno, ahí veo un contrapunto entre María del Carmen y Pilar. Ya vengo contigo, María del Carmen. Pedro Iván, ¿quieres agregar algo a lo dicho tanto por María del Carmen como Pilar? Sí, obviamente. Yo creo que en este contexto que vive el periodismo, los medios de comunicación, simplemente quería comentar, el viernes pasado hicimos una conferencia sobre periodismo político o políticos periodistas. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Entonces, lógicamente veíamos la importancia de que, entendiendo el poder de la comunicación es eminentemente política, en el sentido... No, es que todo lo que hacemos en la vida es política, la política pública es política. Exactamente, ¿no? Otra cosa es ya la política cuestión partidista. Partidista, y a eso voy a la pregunta que se hacía hace un momento, y de tal manera de que una cosa es tomar partido por A o B postura política ideológica, y otra cosa es obviamente que bajo una pseudo objetividad, neutralidad, se esconde cierto tipo de intereses también. Entonces, no se trata de decir esto es bueno, esto es malo, o equilibremos la información invitando a uno de un lado, a otro del otro lado, y por lo tanto, en última instancia, el público se hará su juicio. Cuando se establece en términos teóricos lo que es la agenda setting, ¿no es cierto? O sea, hay tantos problemas en la sociedad. ¿Cuáles priorizamos? ¿Cuáles los consideramos de importancia para la sociedad? ¿Cuáles son? Eso pasa por también la subjetividad del comunicador, del dueño del medio, y por lo tanto vamos dando una direccionalidad en cuanto a qué informamos, qué es lo que debe conocer el público. Señor, porque Carlos, la comunicación no es neutral.
que eso debe quedar muy claro, y por eso yo Pero diría... sí puede ser crítica. Debe ser crítica, y yo diría inclusive, ¿y por qué tendríamos miedo a la militancia? Puede quedar flotando la militancia en la medida que no pierda la capacidad de autocrítica, estaríamos de acuerdo. Eso es militancia. Pero cuando la militancia pierde la capacidad de autocrítica, ya deja de ser periodismo. Y no es militancia tampoco. Y tampoco es militancia, sería una gran irresponsabilidad. Me quedan apenas minuto y medio. Les pido por favor que consideremos una conclusión de 30 segundos cada uno. Yo sé que le estoy pidiendo un poder de síntesis tremendo. Y a lo mejor agregar un ingrediente, la censura previa, dentro de lo que serían los programas de opinión. ¿Hay censura previa en los programas de opinión? ¿O nos estamos autocensurando por conveniencia, por cobardía, por temor o por ignorancia? María del Carmen. Yo pienso que sí hay una autocensura, dependiendo de la postura que pueden tener las personas, en la medida en que en un programa de opinión, por también esa relación con intereses que hay, que son muy fuertes. Si yo digo algo que va a perjudicar, digamos, al gobierno, a lo mejor me callo para que no tenga consecuencias sobre mí o sobre el sector en el que trabajo. Yo particularmente pienso que hay esa autocensura y creo que eso está vinculado con la libertad de expresión, evidentemente. Es decir, a lo mejor no se puede decir todo porque puede tener consecuencias, y eso creo que se da y lo vivimos. Evidentemente lo vivimos, y en los programas de opinión también. Hay veces que los medios se han quejado de que no pueden escribir si no es a favor del gobierno. Eso yo no creo que sea así. Pilar. La poca existencia de programas de opinión con las características de las que hemos estado aquí compartiendo evidencia precisamente que hay una autocensura, y por lo tanto un incumplimiento claro del verdadero rol de los medios de comunicación social en la construcción de una ciudadanía, y que tiene que ser la coprotagonista de la construcción de ciudad, de país y de realidad. Por lo tanto, la invitación debería ser esa, precisamente, a que los medios, gracias a lo que hemos dicho, a que existe una ley de comunicación que les favorece más bien, que vuelvan a recuperar su verdadero rol de formación, siempre diré, Carlos, de conciencia social. ¿Tus conclusiones, Pedro Iván? No quiero torear, ni mucho menos, pero la censura, la censura y la autocensura es multicausal, ¿no? Obedece a distintos factores, no hay uno solo. Porque a veces simplemente confundimos, decimos, la autocensura o la censura viene por esta ley Mordaza, o por el gobierno tal, etcétera, etcétera. Hay distintas formas que se van induciendo a la censura y a la autocensura. Entre ellos, yo decía hace un momento, es el problema de los anunciantes también, que pueden definir la línea editorial de un medio en un momento determinado, sí, desde mi punto de vista. Segundo, me parece que hay autocensura también cuando el comunicador no investiga, no profundiza los temas. ¿Qué voy a decir frente a la sociedad, ante el público? ¿Cómo voy a tratar un tema? ¿Cómo voy a tratar un tema? Es una autocensura por la falta de profesionalización, por la falta de conocimiento, por la falta de investigación que puede tener el comunicador. Entonces, o también por herramientas que te da el propio medio, ¿no? Exactamente. Que en muchos casos pasa, ¿no? Entonces hay distintas maneras de que se puede establecer la censura y la autocensura, y no solamente obedece a un problema coyuntural que ha sido el debate en estos últimos años respecto a la ley. Pedro Iván, muchas gracias. Pilar, María del Carmen, Pedro Iván, muchas gracias por haberme acompañado en este primer bloque de este último programa de Pulso Político. Casualmente, esa es la idea, es debatir sobre la importancia de los programas de opinión. Como siempre, ustedes sacan las conclusiones. Nosotros volvemos luego de una pequeña pausa. Gracias. Estamos de vuelta, amigos televidentes, a Pulso Político en este domingo. Como les dije al inicio, el último programa de Pulso Político en TC Televisión, TC Mi Canal. Yo pensaba tener otro bloque, pero la producción me ha sorprendido y me han dicho que han preparado algo para despedir Pulso Político. Y conmigo en el estudio en este momento me acompaña María José Casares, lo pronuncié bien. Sí, lo pronuncié Casares. bien por fin. Por fin, después de 5 años. Después de 5 años. Y Carlos Andrés Núñez.
quienes son parte del equipo de Pulso Político. No están todos, no pueden entrar todos en el estudio, por cierto, pero bueno, aquí conducen y dirigen ustedes, así que ustedes tienen la palabra, señores. Bueno, ahora estamos del otro lado de las cámaras, estamos un poco compartiendo y sintiendo lo que la gente y todas las personas que han pasado por acá han sentido en su momento, y me parece algo súper especial, y sobre todo compartir con Carlos. Para mí personalmente un gustazo, y ha sido varios años de mucha experiencia, mucho aprendizaje, y tengo mucho que agradecer incluso de participar acá. Más bien yo te agradezco, Carlos Andrés, por habernos acompañado durante todo este tiempo en Pulso Político con tu proactividad, tu compromiso, tus reportajes, tu capacidad de análisis y un compromiso profesional tremendo, que es lo que se requiere cuando uno hace un programa de opinión. Gracias más bien a ti y, por cierto, a Gustavo Jiménez, que fue nuestro productor original, a Juan Carlos Ortiz, a Juan Carlos Camaño, a Carlos Cuello, gerente general de ETC, y a todo este equipo ligado que está aquí en las cámaras, por cierto. Muchas gracias por habernos acompañado durante todo este tiempo. Sobre todo me llevo, no el conocimiento tan solo, me llevo una verdadera amistad de ustedes. Nosotros en realidad estamos aquí un poco sufriendo en cámaras porque nosotros somos del tras cámaras, pero gracias inicialmente porque realmente la experiencia que usted nos ha brindado en Pulso Político ha sido extraordinaria. Personalmente la amistad con ustedes es magnífica, una persona íntegra, una persona que realmente nos da siempre un aliento para seguir adelante, y por eso nosotros y todo el equipo en general de Pulso Político ha estado trabajando en un material que queremos presentar para usted. Es una nota que la ha elaborado Carlos Andrés Núñez, justamente, un histórico que presenta un poco todas las temáticas que Pulso Político ha abordado. Usted mejor que nadie sabe que nosotros nos hemos caracterizado de alguna manera por presentar temas políticos, sociales, económicos, internacionales, abordar desde distintas opiniones con diferentes actores sociales, y la verdad es que este trabajo que nosotros hemos generado es un poco el resumen difícil, porque han sido 5 años de una ardua labor y trabajo, y eso ha hecho que nosotros hagamos un resumen muy significativo de los temas más importantes que Pulso Político ha abordado. Entonces le invitamos a ver este pequeño reportaje. Pulso Político se constituye como uno de los programas de debate y análisis con más credibilidad del Ecuador. De la mano de Carlos Rabascal se han tratado los más importantes temas de coyuntura a nivel nacional e internacional, así como contenidos de información relevante que aportaron para la reflexión profunda y sostenida. Pulso Político ha estado presente en los históricos procesos de votación en que ha participado la ciudadanía, como la consulta popular y referéndum, así como en las elecciones de autoridades, recorriendo el Ecuador para aclarar las dudas y dando espacio a los actores políticos y sociales de todas las tendencias y pensamientos. TC Mi Canal y Pulso Electoral siguen recorriendo el país para llevarle a ustedes, amigos televidentes, la realidad de nuestro Ecuador. Hemos sido testigos de los momentos más sensibles del acontecer nacional, como la rebelión policial del 30 de septiembre del 2010, cuyas imágenes quedaron grabadas para siempre. Las ideologías siguen vigentes, lo que más requiere América Latina es justicia. El avance del país en materia legislativa no quedó de lado. El Código Penal, el Código de la Producción, la Ley de Aguas, el Código Monetario, la Ley Minera y las enmiendas constitucionales, así como otras, han sido analizadas en la mesa de Pulso Político. De igual forma, la Ley de Comunicación, con particular interés en temas polémicos como el linchamiento mediático, la libertad de prensa y la censura previa. Y los temas sociales no podían faltar. La situación de la niñez y adolescencia con el alcohol y drogas, el embarazo no deseado, el bullying y el acoso escolar, la violencia intrafamiliar, los accidentes de tránsito, la trata de personas, la inseguridad, derechos de género, justicia y el sistema de rehabilitación. Podemos hacer eso, doctor Ceballos. No hay ningún problema que yo lo haga. ¿Pero cuándo? La ciudadanía espera una respuesta, doctor Ceballos. De otra parte, siempre se abordaron temas fundamentales como el buen vivir, la reducción de la pobreza, la economía popular y solidaria, la sustitución de importaciones, el sistema de salud, el sistema de educación ecuatoriano con emblemas como Yachay, la ciudad del conocimiento y profundas investigaciones hechas a las universidades. Además del cambio de matriz productiva y energética, tuvo la presencia de las principales autoridades del país. La estrategia del cambio de la matriz productiva tiene componentes de innovación, de valor agregado nacional, de aumentar exportaciones y también disminuir importaciones como lo Esa parte está clara.
Asimismo, hubo lugar para los temas internacionales como la crisis financiera mundial y europea, los nuevos gobiernos progresistas de América, el caso Edward Snowden y Julian Assange, la elección del Papa Francisco, la crisis islámica y muchos otros temas que han buscado generar una conciencia y pensamiento ciudadano que apunte a construir una sociedad más democrática y equitativa. Y aquí nuestro compromiso siempre será con ustedes, pero las conclusiones son exclusivamente de quienes ven Pulso Político, porque ustedes son los que se merecen el respeto y la dignidad que debe garantizar una democracia. Un fuerte abrazo, hasta la próxima. De esta manera se le tomó el pulso político al Ecuador. Estimado Carlos, ¿qué tal? Es un pequeño resumen, hay un recorrido histórico de muchas cosas, muchos temas, los golpes en la mesa, el ímpetu para hablar, ese carisma también de Carlos Rabascal está un poco ahí reflejado, creo, en parte, en una pequeña parte en el reportaje. Pero también hay algunos voceros, algunos líderes de opinión que siempre han pasado por acá, que envían unos saludos y que han grabado algo directamente a Pulso Político y a Carlos Rabascal, y queremos ver estos saludos. 5 años en el Ecuador nos hemos acostumbrado a escuchar y ver durante todos los domingos este programa de Pulso Político, que no ha sido otra cosa más que una forma de estar al tanto de lo que ocurre en el país, de hacer un monitoreo, de seguirle a los temas principales. Y ha sido un programa donde básicamente se ha debatido los grandes temas del país y ha tenido una conducción muy acertada, primero en la selección de temas y luego ya en la introducción, guía, etcétera, del programa. Y también, claro, desde el ámbito más humano y de la amistad que hemos logrado construir este último tiempo con Carlos, enviarle un fuerte abrazo, felicitarle por este programa y desearle que en el futuro pueda seguir con algo parecido para que el país no pueda perder un espacio de debate y de comprensión de los problemas nacionales. Carlos Rabascal, con Pulso Político, ha logrado algo particular para el contexto político ecuatoriano, que es, uno, trabajar en un medio que está ligado al gobierno; dos, haber demostrado pluralismo en su proyecto, en su programa. Y esto es cuanto más importante en Ecuador, polarizado actualmente entre los por y los contra el gobierno, que no permiten bien ver la pertinencia de matices o simplemente salir de la polarización, que es lo más importante. Creo que el mérito de Carlos Rabascal ha estado de salir de la polarización y buscar dos elementos claves para comprender las situaciones diferentes que vive el país: información pertinente y, segundo, conocimiento sobre el tema a tratar. Es de desear que Carlos Rabascal continúe en esta carrera, en esta lógica, en esta tónica, que es indispensable para los medios de prensa en Ecuador. Pulso Político ha sido un programa muy importante en la televisión ecuatoriana porque ha contribuido a reposicionar los programas de análisis, la perspectiva de análisis en la televisión. No abundan, yo creo que es uno de los pocos programas en donde se presentan puntos de vista distintos, se analizan en profundidad temas desde distintas perspectivas y una cosa muy importante, con un entrevistador que hace trabajo periodístico, con un entrevistador que tiene un equipo de producción que contribuye justamente a fortalecer la propuesta analítica desde la preparación, desde la investigación, desde la consulta de fuentes distintas. Un saludo muy cariñoso a Carlos Rabascal, a su equipo de producción, por esta contribución que esperamos que siga haciendo a la televisión ecuatoriana, al periodismo ecuatoriano, desde donde quiera que se encuentre. Bueno, Carlos, este ha sido un poco unos saludos de ciertas personas. Sacarme unas lágrimas el día de hoy. No es el objetivo, pero sí yo creo que es justo y además es muy necesario el hecho de que una persona como usted tenga el reconocimiento no solamente del equipo con el que ha trabajado directamente, que somos nosotros y todas las personas que están detrás de cámaras, sino de las personas que han estado aquí, que usted ha formado lazos y vinculación muy importante con ciertos actores sociales y líderes, como decía Carlos Andrés, y
esto no se acaba porque vamos a ver otros más. directos, sí, otras grabaciones que hemos grabado. Sí, Joel, sí. consígueme una Valium. Carlos, te quiero saludar, desearte suerte en tus nuevos programas, en las nuevas acciones que vayas a hacer como comunicador y extrañarte, porque estoy seguro que te vamos a extrañar de tu programa de Pulso Político, toda la orientación que has dado a la ciudadanía, los años que hemos pasado viéndote cada semana en lo que has orientado, en los temas de discusión, pero estamos seguros que vas a poder llevar adelante los nuevos proyectos en las nuevas funciones que vas a seguir como comunicador y esperamos que nos sigas ayudando a la opinión pública en general de todas las situaciones que tiene el país y además poder orientar con las discusiones, los puntos de vista y los criterios que siempre acertadamente has podido dar en todos tus programas. Hola Carlos, realmente te quiero felicitar por todos estos años que hemos compartido en tu programa. Tu análisis periodístico es transparente, directo, profundo. Estoy muy contenta de haber compartido casi 10 años contigo dentro de las entrevistas que hemos logrado realizar juntos sobre las preocupaciones que tú has tenido y que tú realmente con tu programa has intentado profundizar en los temas que son importantes para nuestra comunidad. Muchas gracias por tenerme en tu programa, de haber compartido estos momentos tan importantes y felicitaciones por un gran futuro. Grato dirigirme en este programa a Pulso Político, que ha sido una grata compañía diría sobre todo, y un aporte a ese edificio en construcción que llamamos democracia. Un saludo y un abrazo al ingeniero Carlos Rabascal, que sobre todas las cosas reconozco su agudeza, reconozco lo concreto que es, y debo reconocer que en más de una oportunidad me envió después de una entrevista con una carpeta de preguntas por responder. Saludos a todos y ha sido muy grato ser parte de vuestra compañía. Bueno, esas han sido algunas de las cosas que pudimos recoger de varios líderes de opinión, Carlos, pero no hay tercero malo. Así es que tenemos un poco más todavía para ver algunos saludos más. Un saludo muy especial al programa Pulso Político y a Carlos Rabascal. Yo creo que hoy en día Ecuador necesita de personas tan incisivas como él en su forma de hacer las preguntas. Es un presentador, un moderador muy bien informado y cada vez que hemos tenido la oportunidad, o en mi caso particular he tenido la oportunidad de entrevistarme con él, han sido pues, entrevistas muy dinámicas, en las que yo creo que el gran beneficiario es el ciudadano que puede conocer a través de la pregunta, pero también a través de la respuesta de quien participa de estos programas, información de interés nacional que le hace tanto bien a nuestro país. Así que felicidades a Carlos pues, y muchos éxitos en el futuro. A nombre de los deudores, del grupo del colectivo de deudores de buena fe de la banca cerrada y estatizada, que Carlos Rabascal, cuando le contamos nuestro problema, él tomó nuestra bandera y él por primera vez fue en un medio público, en un medio a nivel nacional, le preguntó al presidente por nosotros, habló por nosotros, si el presidente nos recibiría y si tomaría el problema de los deudores y nos daría una solución. Y no tiene precio lo que él hizo por nosotros, porque habernos permitido salir en la pantalla y que nuestro mensaje sea comunicado a toda la nación y que se sepa todo el dolor y la devastación que con sus efectos en nuestras familias, en nuestros trabajos y en nuestros derechos, esa ventana que abrió Carlos nos llenó de mucha esperanza. Carlos Rabascal está haciendo un buen periodismo por 3 razones. Primera, hay verticalidad en su trabajo, hay pluralismo y lo que es más importante, existe una acción absolutamente
abierta a la oposición en un canal de televisión como TC, que está incautado, que está bajo control del gobierno. Sin embargo, Carlos Rabascal ha sido pluralista, vertical, absolutamente abierto. Debo consignar, en honor a la verdad, que jamás en un programa de Pulso Político en el cual he estado, jamás se ha editado mis intervenciones. Y eso dice mucho de quien dirige y ha dirigido hasta ahora el programa, Carlos Rabascal. Le deseo a Carlos el mejor de los éxitos en cualquier otro medio al cual vaya. Bueno, Carlos está pasando una nueva etapa en su carrera. Lamentablemente queda atrás Pulso Político, que ha sido un programa referente en los últimos tiempos en el Ecuador para saber qué es lo que está pasando en el país y en el diálogo, intercambio de criterios entre el sector público y analistas independientes o personas del sector privado. Pero bueno, esperemos que el cambio sea para lo mejor. Entonces, por una parte, una pena, Carlos, y por otra, felicitaciones, Carlos. Bueno, yo creo que las palabras que todos hemos escuchado en realidad recogen el sentimiento de todos quienes participaron en Pulso, Carlos, de todos aquellos que quisieron participar, pero por un montón de razones no pudieron estar aquí. No solamente en el set, sino también de las personas que estuvieron en reportajes, en notas informativas, de aquellas personas que conformamos el equipo de Pulso Político y TC Televisión en general. Yo creo que se nos quedan afuera un montón de personas, de gente que reconoce el trabajo que usted ha realizado en Pulso Político y sobre todo el don de gente que usted tiene, porque además del periodismo usted ha ejercido una relación muchas veces con esos actores sociales y políticos, ha ejercido una amistad y eso lo reconocen las personas y las palabras de estas personas. Yo creo que son muy importantes y debíamos transmitirle, no para hacerle llorar, no para sacarle lágrimas, pero sí para que usted sepa el cariño que tienen las personas por usted. Gracias, María José, gracias, Carlos Andrés, y gracias a todo el equipo de producción. Realmente cuando hace 5 años asumí el rol de director y conductor de Pulso Político, traté siempre de llevar y de aportar con un granito de arena a la democracia ecuatoriana. Siempre, y el equipo lo conversó, nuestro rol y nuestro compromiso eran con ustedes, el de construir pensamiento crítico, conciencia y reflexión ciudadana, que por cierto al Ecuador le hace falta mucho. Y eso es lo que tratamos de hacer, y eso es lo que tratamos de sembrar. Quienes nos rendimos cuenta ante ustedes, ahora al terminar Pulso Político, y ustedes sabrán juzgar si lo hicimos bien, lo hicimos mal o nos faltó algo. Hemos revisado redes sociales, por ejemplo, hemos revisado que muchas personas al momento en que usted publicó el hecho de que ya no iba a ser parte de TC Mi Canal, dieron sus saludos y quisiéramos mostrarle muy resumido el saludo de cada una de estas personas que en realidad estuvieron también con usted, lo siguieron a través de las redes sociales, siguieron a Pulso Político y quisiéramos ver, no sé si es que el equipo nos puede presentar los tweets que tenemos preparados por el equipo de producción. Diversas personas estuvieron presentes ahí y pudimos nosotros ver, ¿no? Pudimos identificar que muchas personas estuvieron presentes en ese sentido. Manuel Chiriboga, por ejemplo, gracias por tu trabajo, estimado Carlos, has hecho la diferencia en televisión pública. Ay, Manuel Chiriboga, un caballero a carta cabal, un gran hombre. Eduardo Emanuel, mi querido amigo, no te deseo suerte porque tu capacidad profesional y tu valor humano son la garantía de tu éxito. Jacqueline Chacón, por ejemplo, Carlos, Dios lo bendiga por su ayuda a deudores de buena fe y lo acompañamos en su nuevo reto, cuente con nosotros. Jorge Rodríguez, que también participó varias veces, te acompañamos hoy, te acompañaremos mañana, disfrutaremos siempre de tu lúcida presencia. Participó en algunos programas, en entrevistas, ¿no? Leí un correo, un mensaje por Twitter ahí de Manuel Chiriboga. Había dicho un gran hombre, pero también un gran maestro. Lo tuvimos aquí en Pulso Político y lo tuve también en Cablevisión, en el programa Cine Plus, del cual también me estoy retirando. Y yo aprendí mucho de Manuel Chiriboga, un hombre comprometido con el desarrollo del país. Y aprendí mucho sobre un tema con él, que es el desarrollo rural integral, un tema que al Ecuador le hace falta. Nosotros, toda la familia TC, quiere presentarle finalmente
Una pequeña nota elaborada por Carlos Andrés. Recorrimos y todos querían participar en estos saludos, pero obviamente por el tiempo no pudimos hacerlo, pero hay dignos representantes de las distintas áreas de trabajo de TC y queremos que vea este pequeño reportaje. Detrás de cámaras, Pulso Político cuenta con un equipo de reporteros e investigadores que minuciosamente preparan cada tema con la información más precisa para entregarla al público. De igual forma, el equipo técnico permite que semana a semana cada programa sea puesto al aire con la mejor presencia audiovisual. Pero Pulso Político también pertenece a la familia de TC Televisión y en esta ocasión expresan sus saludos a su director, Carlos Rabascal. Mi querido Carlos, para reiterarte todo mi aprecio, mi cariño, mi admiración y mi amistad, por supuesto. Nostálgica porque nos dejas, nostálgica porque te vas, pero feliz porque estás iniciando un nuevo reto, uno más en tu ya prodigiosa carrera. Sé y tengo toda la seguridad que con el favor de Dios te irá maravillosamente, como en todos los proyectos que has emprendido. Querido Carlos, por demás está desearte éxitos en tus nuevos proyectos. Una persona como tú, de una gran calidad humana y profesional, creo que le sobran motivos para que le vaya bien en la vida. Agradezco la oportunidad de haberte conocido por medio de Pulso Político. Por medio del programa yo conocí a personas tan valiosas como son Gustavo Jiménez y tú. Te deseo lo mejor del mundo y Dios te bendiga. Estimado Carlos, recibo un afectuoso saludo de esta su compañera Carmen Valdés. Le deseo que le vaya muy bien en los nuevos retos profesionales que está asumiendo. Sepa que lo vamos a extrañar muchísimo, las puertas del canal siempre van a estar abiertas. Yo quiero mandar un saludo inmenso a Carlitos Rabascal por su amistad en estos años que ha trabajado en TC Televisión en el programa Pulso Político. Quiero mandarle un abrazo inmenso y desearle la mejor de las suertes, mejor de los éxitos en su nueva etapa profesional. Un saludo muy especial para Carlitos Rabascal, una persona que se ha dejado querer por todos nosotros. Realmente le vamos a extrañar. Ya es costumbre verle todos los jueves para la grabación de su programa. Carlitos, les deseo muchos éxitos, bendiciones y donde quiera que se vaya, recuerde a sus buenos amigos. Un saludo muy especial, Carlitos. Un saludo para el licenciado Carlos Rabascal. Espero que le vaya muy bien en la vida personal y en la vida profesional. Yo creo que es una de las personas que se ha ganado el cariño, obviamente, de todo TC Televisión. Carlitos, me he enterado con mucha tristeza de que te nos vas de esta gran familia de TC, mi canal. Es un honor haber compartido contigo, con un ser que sabe tanto de muchos temas, ¿no? Casi una enciclopedia, pero más allá de eso, un gran ser humano. Carlitos, el orgullo, la oportunidad de haber compartido contigo y en donde quiera que tú vayas te va a ir súper bien. Recuerda que esta es tu familia, TC Televisión. Eso no vas a encontrar en otras partes. Chao, Carlitos, que Dios te bendiga. Querido Carlitos, realmente fue un honor conocerlo. Me voy a quedar con esa sonrisa maravillosa y ese saludo atento. Quizás no tuvimos la oportunidad de trabajar muy cerca, pero sí de cargarnos de esa energía y de esa sabiduría que la puede tener una persona como usted. No le deseo suerte, le deseo todas las bendiciones del mundo, porque creo que las personas que hacen bien su trabajo y que sobre todo transmiten esa alegría y transmiten ese profesionalismo, les va bien en la vida. Así que Dios lo bendiga y espero verlo pronto. Carlitos, un gusto, un placer, una satisfacción personal de poder haber trabajado con usted. Le deseo todos los éxitos en su nuevo proyecto profesional. Y usted sabe, el abrazo enorme, solidario de mí y de mis compañeros. Gracias a ustedes por toda esta demostración, por toda la amistad, la confianza y por el compromiso profesional. Cuando yo llegué hace 5 años a Pulso Político, a la transmisión en TC Quito, me abrieron las puertas, pero ustedes no me abrieron las puertas tan solo físicas, sino me abrieron las puertas del corazón, las puertas de la amistad. Y a cada uno de ustedes, quienes formaron parte del equipo de producción, quienes son parte de la dirección de cámaras, el control máster, aquí en el piso, en el estudio, qué grandes amigos. A pesar de que a veces se le iba la mano con las bromas de la Liga de Quito, y me pusieron una botella de Liga de Quito cuando quedó campeón la Liga, y no la del Emelec, por cierto.
Gracias a todos ustedes por la linda amistad, al camerino y a todos los amigos que, si bien no formaban parte de Pulso Político, de la familia TC. Para mí el día de hoy es un día especial. Me voy con sentimientos encontrados. TC, mi canal, me abrió las puertas de proyección nacional. Yo tan solo espero no haberlos defraudado. Es un hasta pronto. Todos los éxitos, toda la suerte, las bendiciones enormes del equipo de producción y de todo TC en realidad. Que le vaya muy bien, de verdad, que Dios le bendiga siempre y hasta pronto, como le digo, porque esto no se acaba. Por supuesto que no se acaba. Gracias, María José, gracias, Carlos Andrés, gracias a todos ustedes, pero sobre todo también a ustedes, amigos televidentes. Sí, tenía la costumbre de decir, esto fue Pulso Político, soy Carlos Rabascal, los espero el próximo domingo. Voy a eliminarlo el próximo domingo, pero sí, esto fue Pulso Político, soy Carlos Rabascal, un fuerte abrazo.